Aquí tenemos que hablar del etileno. ¿Se acuerdan que hemos hablado de hormonas vegetales en un capítulo? Y que más adelante íbamos a ver el caso del etileno, pues lo vamos a ver ahora en esta clase de respiración de frutos, ¿no? Porque el etileno, que es, la, digamos, se escribe como carbono 2, hidrógeno 4, se le considera como la hormona de la maduración por su papel en el manejo de post cosecha de frutos y hortalizas perecibles. Entonces tiene que ver con la calidad de los productos cosechados. ¿Y cómo así se descubrió el etileno? Allá en el siglo XIX, antiguamente las calles, las casas, se alumbraban con lámparas de combustible, de petróleo. Entonces se observaba que los árboles que estaban cerca de las lámparas que iluminaban las calles, las hojas se caían. En cambio, en los árboles que estaban lejos de esas lámparas o lejos de las ciudades, las hojas se mantenían en el árbol, ¿no? Entonces había algún gas que emitía esa lámpara que producía la caída de las hojas. Luego, un estudiante de fisiología, ruso, Dmitry Nerjubov, había observado algo parecido en el laboratorio donde estudiaba, y en este caso con alberja, y hemos visto cuando hemos hablado de, por ejemplo, cuando las plantas crecen en total oscuridad, hemos visto que se elongan los tallos, ¿verdad? Él observó algo parecido, pero había observado que en el ambiente oscuro, donde también se iluminaba con esta lámpara de gas, entonces las plántulas presentaban una elongación reducida del tallo, también un crecimiento lateral, horizontal, anormal, y cuando las plantas crecían con aire fresco, el crecimiento era normal, ¿no? Entonces recién con esta observación se había descubierto el efecto del etileno, pero todavía no se sabía que era el etileno, sino ya más adelante, ¿no? Entonces aquí vemos, ¿no? Las plantas control, cuando crecen en total oscuridad, se alargan, ¿no? En los tallos, como vemos aquí, los epicotilos, el color transparente, porque no hay síntesis de clorofilas, y miren el cotileón, no desarrolla el cotileón, ¿no? Y también el crecimiento radicular, ¿no? Pobre crecimiento radicular. Entonces, cuando se aplicaba etileno, en este caso lo que descubrió Nerjubov es este tipo de plántulas, ¿no? Un crecimiento más corto y horizontal, como vemos aquí, con respecto al control. Entonces, este es un efecto de los etilenos, ¿no? Inhibición de la elongación y crecimiento horizontal del epicotipo. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? Entonces, esta es la estructura del etileno, dos carbonos, doble enlace, unidos por doble enlace y 4 hidrógenos. Entonces, el etileno proviene de la metonina, entonces el precursor es este aminoácido azufrado. Tiene un rol en la mayoría de fases de crecimiento y también desarrollo de la planta, ¿no? Desde la germinación, la elongación del tallo, orientación de la hoja, en la floración, desarrollo de semillas, maduración de frutos y senescencia. También producido por casi todas las partes de las plantas superiores, y la tasa de producción de etileno va a depender del tipo de tejido y de la etapa de desarrollo de la planta. También presenta gimnospermas, plantas inferiores como helechos, musgos, incluso en cianobacterias. Entonces aquí vemos las reacciones enzimáticas para sintetizar etileno. Voy a poner el cursor. Entonces hemos mencionado que deriva de la metonina. Y para generar un intermediario que es el adenosilmetonina, el ADOMET, se requiere ATP. Y la enzima clave para esta reacción es la ADOMET sintetasa. Luego se va a sintetizar un precursor de etileno que es el ACC, el ácido amino ciclopropano carboxílico, ACC. Y la enzima clave aquí se llama ACC sintasa, ¿no? Está formando ACC.
y luego se genera el etileno. Y aquí hay otra enzima clave que es la ACC oxidasa. Entonces, ¿qué es lo que inhibe a esta enzima ACC sintasa? Inhibe, por ejemplo, compuestos que se emplean para disminuir la tasa de producción de etileno, como el ABG y la OA. Entonces, inhiben, ¿no?, a esta enzima. Y más bien lo que estimula la ACC sintasa son, por ejemplo, cuando los frutos van a madurar, cuando hay senescencia en las flores, también la presencia de auxinas, alguna herida y algún tipo de estrés como daño por frío o estrés hídrico. Entonces, estas condiciones favorecen la actividad de la ACC sintasa y por lo tanto se va a formar, ¿no?, el ACC, que es el ácido carboxílico aminociclopropano. Y luego la otra enzima, la ACC oxidasa, es inhibida, por ejemplo, por cobalto, condiciones anaeróbicas y temperaturas extremas mayores de 35 grados centígrados. Y lo que estimula esta enzima, la ACC oxidasa, es precisamente la maduración de los frutos. Entonces estamos viendo, ¿no? Son dos enzimas claves aquí, la ACC sintasa y la ACC oxidasa, ¿no? Entonces se necesitan condiciones aeróbicas para que esta enzima esté activa, ¿no? ¿Alguna pregunta? Las heridas, profesor, ¿es simplemente en el tallo o también en las hojas? Puede ser en peciolos, puede ser en tallos, ¿no? Una herida prácticamente va a inducir, ¿no?, síntesis de etileno. ¿Por qué? Porque está activando esta enzima, ¿no?, la ACC sintasa. Entonces este precursor, el ACC, es clave para formar etileno. Gracias, muchas gracias. Entonces, las regiones más activas en la síntesis de etileno tenemos los meristemas y también los entrenudos. Y vean la concentración biológicamente activa, ¿no? Concentraciones muy bajas. Como es un gas, se expresa en microlitros por litros, que es lo mismo decir ppm. Menos de un ppm o menos de un microlitro por litro. Las hojas de desarrollo producen más etileno que las hojas totalmente expandidas. A modo de ejemplo, ¿no?, mientras que las hojas nuevas producen 0.4 nanolitros, nanolitros significa 10 a la menos 9 litros, mientras que las hojas maduras, menos cantidad, 0.04 nanolitros por gramo de peso fresco por hora, ¿no? Entonces aquí vemos la tasa de producción de etileno en hojas nuevas y en hojas expandidas, hojas maduras. Entonces cualquier herida produce etileno. También cualquier condición de estrés fisiológico, como puede ser inundación, enfriamiento, sequía, temperaturas extremas que pueden ser altas o bajas. Y también la producción de etileno se incrementa durante la abscisión de hojas, senescencia de flores y durante la maduración de los frutos, ¿no?, donde se produce más de 1 nanolitro por gramo de peso fresco por hora, ¿no? Por ejemplo, en manzanas, ¿no?, la concentración interna de etileno maduras, en manzanas maduras, puede llegar hasta 2.500 microlitros por litro, ¿no? Vean la concentración. ¿Alguna pregunta? Bien, en este gráfico tenemos curva de crecimiento del fruto y curva de la respiración. Entonces aquí vean ustedes en el tiempo, cuando el fruto está en crecimiento, vemos esta curva que tiene forma sigmoidal, que le hemos mencionado tanto en la práctica como en la parte del crecimiento, ¿no?, en las primeras clases que hemos dictado. Entonces con el tiempo vemos que hay una fase exponencial, una fase lineal, ¿no?, y una fase de desaceleración. Entonces en el tiempo, ¿no?, entonces en el tiempo vemos esta curva, ¿no?, del fruto. En cambio aquí vemos dos curvas, que es la de la tasa de respiración.
¿no? Entonces, vean que a medida que el fruto va creciendo, la tasa de respiración va decayendo. Entonces, pero vemos aquí dos curvas. Una, que hay un incremento brusco en la respiración. A este punto se llama climatérico. Y otra curva, donde no se detecta ese incremento brusco en la respiración. Entonces, hay frutos que muestran esta tasa de respiración, esta curva, y hay otros frutos que muestran esta curva de la respiración. Entonces, estos frutos, por ejemplo, que muestran esta curva de incremento brusco de la respiración, se llaman frutos climatéricos. Estos frutos pueden madurar fuera de la planta. Se cosechan verdes, por ejemplo, y maduran fuera de la planta. Mientras que los frutos que tienen esta curva de respiración se llaman frutos no climatéricos. Deben madurar en la misma planta, porque ya prácticamente son bajos productores de etileno, ¿no? Si no maduran en la misma planta, el fruto cosechado no alcanza el sabor, el dulzor, por ejemplo, ¿no? O el color que debe tener un fruto cosechado ya para consumirse. Entonces tenemos frutos climatéricos y frutos no climatéricos. ¿Preguntas? Justo en este momento, los frutos ya comienzan a madurar, ¿no? En este punto, en el climatérico. Entonces tenemos frutos climatéricos y no climatéricos, ¿no? Entonces, cuando el fruto madura hay algunos cambios cualitativos, ¿no? Y está listo para consumirse. Por ejemplo, la suavidad del fruto debido a la ruptura enzimática de paredes celulares. Hay hidrólisis de almidón, acumulación de azúcares, por ejemplo, como sacarosa. Cambia el color del fruto, o sea, se degrada las clorofilas, cuando es verde es porque hay clorofilas, y cuando cambia, por ejemplo, amarillo, cuando cambia naranja o rojo, por ejemplo, ya estamos viendo xantofilas, beta-caroteno, licopeno, por ejemplo. Y lo que da ese sabor amargo al fruto cuando todavía no está maduro, hay desaparición de ácidos orgánicos, taninos o compuestos fenólicos. Entonces, todos los frutos que maduran en respuesta al etileno exhiben una respiración elevada antes de la maduración. Lo que hemos mencionado, ¿no? En el gráfico se llama climatérico. Y por lo tanto se llaman frutos climatéricos. Los frutos climatéricos muestran actividad respiratoria muy alta en las primeras etapas de su desarrollo, como hemos visto en el gráfico, y con el tiempo disminuye. Cuando frutos climatéricos y maduros son tratados con etileno, se acelera el inicio del climatérico. Y los frutos no climatéricos no exhiben una elevada respiración y producción de etileno, son bajos productores de etileno, por eso que debe madurar en la misma planta, ¿no? Entonces, cuando los frutos no climatéricos son tratados con etileno, la respiración aumenta en función de la concentración del etileno aplicado, pues el tratamiento no dispara la producción de etileno endógeno y no acelera la maduración. Entonces, los frutos no climatéricos se deben cosechar cuando están maduros, ¿no? En la misma planta. Aquí vemos la respiración, ¿no? Del fruto y producción de etileno. Esto es para el caso de manzana, ¿no? Tenemos la curva de la respiración, lo que está en línea roja, y aquí se está, ¿no? Producción de CO2. Y aquí tenemos el contenido de etileno en microlitros por litro, o sea, ppm. Y aquí tenemos los días después de haber sido cosechado el fruto. Entonces, ¿qué observamos? Aquí la curva de respiración, ¿no? Entonces, el fruto se cosecha verde, hemos mencionado, caso de manzana o caso de papaya o de plátano, ¿no? Que se cosechan verde y madura fuera de la planta. Entonces, vemos aquí que el fruto sigue respirando y hay un incremento de la respiración. Este es el punto que se llama climatérico, ¿verdad? Y cuando ocurre el climatérico, ¿qué se observa con la producción de etileno? Miren, comienza a aumentar la producción de etileno. Entonces, este es el gas, esta es la hormona que induce la maduración del fruto. Y los cambios cualitativos que hemos mencionado, ¿no? Suavidad del fruto debido a la ruptura de las paredes celulares, hidrólisis del almidón, incremento de azúcares,
degradación de la clorofila, desaparición de los compuestos, ¿no?, que dan el sabor amargo a los frutos, como pueden ser ácidos orgánicos, taninos, compuestos fenólicos. ¿Alguna pregunta? Bien, aquí tenemos ejemplos de frutos climatéricos, frutos no climatéricos, ¿no? O sea, pueden cosecharse, no, todavía sin haber alcanzado la madurez, y maduran fuera de la planta. Puede ser la ciruela, la chirimoya, el kiwi, la manzana, mango, maracuyá, el melocotón, níspero, palta, papaya, pera, plátano, tomate, por ejemplo, ¿no? Ustedes compran una palta verde, la pueden hacer madurar, por ejemplo, la cubren de papel periódico, eso genera un microambiente más cálido, aumenta la tasa de respiración del fruto y aceleramos su maduración. Igual puede ser una papaya, ¿no?, verde, la cubrimos con papel periódico, lo colocamos en un ambiente más cálido y inducimos la maduración del fruto, ¿no? Pero frutos no climatéricos, como el arándano, todo lo que es berries, ¿no? Arándano, fresa, por ejemplo, frambuesa, zarzamora, etcétera, la cereza, todo lo que son cítricos, ¿no? Lima, limón, por ejemplo, mandarina, naranja, toronja, el melón, el pepinillo, el pimiento, la piña, la sandía, la uva, deben madurar en la misma planta, ¿no? Si ustedes cosechan, por ejemplo, arándanos que todavía no tienen el sabor típico del arándano, no han alcanzado el dulzor, ¿no?, ya no madura fuera de la planta. Tiene que madurar en la misma planta, ¿no? Igual con la fresa. ¿Está claro la comparación entre frutos climatéricos y frutos no climatéricos? Sí, profesor. Sí, profesor. Profesor, disculpe, Sí, buenos días. buenos días. La piña, yo he llegado a ver que a veces la compraba y tenía sus ojitos verdes. Y después cuando llegaba a madurar, no sé si quería saber por qué dentro de esto todavía se encuentra en climatérico. Cuando estaba verde la piña, Ajá, o sea, tenía todavía algo de verdor. ya, Y igual traía y se ponía amarillo totalmente. La golden más que todo. pero ese es, claro, la golden tiene esa particularidad, ¿no? Y, pero no es en esencia, o sea, cuando la abriste estaba, digamos, firme el fruto, no estaba blando. Sí estaba hablando. Claro, ese ya es en esencia, pues. O sea, ya se está sobremadurando la piña, ¿no? Entonces, ahí no podemos confundir de maduración con senescencia, que es diferente. La maduración es el momento propicio ya para consumir el fruto, ¿no? El sabor, por ejemplo, el color, el aroma inclusive, ¿no? Pero ya cuando la firmeza del fruto ya va perdiendo firmeza, o sea, se va ablandando el fruto, ya está perdiendo esa calidad, ¿no? O sea, ya está entrando en la etapa de sobremaduración para entrar a la senescencia. Y ya cambian también las cualidades del fruto. Más aguachento, por ejemplo, cambia el sabor, cambia el aroma. Gracias, profesor. Aquí un ejemplo de producción de etileno por diferentes tipos de productos frescos, ¿no? Tenemos lo que se consideran bajos productores de etileno, producen menos de 1 mililitro por kilogramo de peso fresco por hora. Moderados productores de etileno, entre 1 a 10 mililitros por kilogramo ¿no?, de peso fresco por hora. Altos productores de etileno, de 10 a 100 mililitros por kilogramo de peso fresco. Y muy altos productores de etileno, más de 100 mililitros por kilogramo, ¿no?, de peso fresco por hora. Entonces, los bajos productores de etileno tenemos piña, que hemos mencionado, alcachofa, todos los que son hortalizas de hojas, que acelga, espinaca, lechuga, apio, etcétera, ¿no? Los cítricos, que también hemos mencionado, espárrago, betarraga, la cebolla, ¿no? Son bajos productores de etileno. Moderados productores de etileno, por ejemplo, bueno, el plátano, el mango, tomate, ciruela. Altos productores de etileno, albaricoque, nectarina, pera, melocotón. Y muy altos productores de etileno, manzana, palta, chirimoya, maracuyá.
Entonces, esta referencia es muy importante, sobre todo cuando uno va a transportar, ¿no?, los productos desde el campo hasta la ciudad, o inclusive desde el puerto a otro puerto. Entonces hay condiciones que se deben cumplir para que el producto cosechado en el campo llegue en buenas condiciones al mercado, ¿no? Nadie va, por ejemplo, a enviar plátanos amarillos desde Tumbes, por ejemplo, o desde Piura, o desde la selva, ¿no? ¿Por qué? Porque ya al mercado llegan sobremadurados y nadie lo va a recibir. Tienen que madurar. En este caso llegan verdes, maduran aquí, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del etileno? Hemos mencionado algunos. Maduración de frutos perecibles. Estimula cambios en el color de la piel, la cáscara. Por ejemplo, hemos mencionado un plátano verde, una papaya verde, van a cambiar el color, ¿no?, al madurar. Entonces, cuando el fruto se puede consumir, ya hay ablandamiento del fruto, mejora el sabor, ya es típico, por ejemplo, un plátano que está, ¿no?, con el sabor típico para consumirse, o una manzana, o un melocotón, etc. En bromeliáceas, ¿no?, induce floración. Acuérdense cuando hemos hablado de las gibberelinas, una función de las gibberelinas es inducir floración. En bromeliáceas, ¿no?, es el etileno. Acelera la adquisición de flores y frutos, la caída, ¿no?, de flores y frutos. Produce la caída también de frutos tipo nuez, como cereza, nuez, las pecanas, las almendras. Produce lo que se llama lepinastia en hojas en condiciones de inundación, ¿no? Vamos a ver que los pecíolos se curvan hacia abajo cuando hay una condición de inundación, ¿no? Eso se llama epinastia. Ahora lo vamos a ver con una fotografía. Estimula la tascesenescencia de las hojas y estaría también involucrado en la resistencia contra algunos patógenos. Entonces aquí vemos lo que es la epinastia. Vamos a ver el cursor. Entonces, vemos que esta es la planta que está en condiciones adecuadas, no hay condiciones anaeróbicas en el sustrato, y vean que los pecíolos están erectos, ¿verdad? Pero aquí, por ejemplo, la planta, hay una curvatura en los pecíolos, ¿no? Esta curvatura, esta posición de la hoja se llama epinastia. Y es porque hay inundación en el sustrato o en el suelo. Quiere decir que hay condiciones anaeróbicas, falta oxígeno. Entonces la raíz lo detecta. Y hemos mencionado que las condiciones aeróbicas son importantes para generar, ¿qué cosa? Etileno, ¿no? Entonces lo que se acumula es ACC. Y esto es lo que está generando, ¿no?, la epinastia al haber condiciones anaeróbicas. ¿Alguna pregunta? Vean, por ejemplo, retarda la senescencia, ¿no? Estas son en flores de corte. Por ejemplo, estos son crisantemos. Aquí vemos que se ha aplicado una solución de tiosulfato de plata, ¿no? Y vemos prácticamente que se retarda la senescencia de la flor, miren, 14 días, y aquí el control, ¿no? No hay tiosulfato de plata, ¿no? Entonces, ¿qué hace el tiosulfato de plata? Capta etileno del ambiente, ¿no? Y así evita que la flor, ¿no?, se deteriore de manera rápida. ¿Está claro? Ahora también, como tiene sus efectos benéficos, también tiene algunos efectos perjudiciales, ¿no?, el etileno. Senescencia acelerada, amarillamiento en frutos inmaduros. También tenemos que la maduración es precoz durante la manipulación, conservación de frutos. Puede generar manchas foliares en hortalizas de hoja, por ejemplo. También inducir caída de las hojas. Pardiamente la pulpa, ¿no?, de los frutos. Acumulación de metabolitos secundarios debido al estrés, que también le dan un sabor amargo a los frutos, ¿no?, como isocumarinas, terpenos, pisantinas, entre otros. Y aquí vemos el efecto del etileno. Vean aquí la planta totalmente sin hojas, todas las hojas han caído, aquí se aplicó etileno, prácticamente induce caída de hojas, y esta es la planta control, ¿no? ¿Alguna pregunta?